tardes a todos y muchísimas gracias por acompañarnos. Hay 500 inscritos, que es el máximo que nos permite la plataforma, y me acompañarán en esta webinar el secretario general de Economía, Ciencia y Agenda Digital, Manuel Jiménez, y los dos jefes de servicio, Luis Zamorano y Juan Ángel Calderón, que al final de la presentación os contestaremos a las dudas que tengáis. Os recomendamos que tengáis apagado el micro y que todas las dudas que tengáis, por favor, nos las hagáis por el chat y las contestaremos al final de la presentación. Bueno, como sabéis, hoy vamos a presentaros las ayudas del Decreto Ley 5, que se corresponden con el Real Decreto Ley 5 del Gobierno de España, que fue modificado por el Real Decreto Ley 6. Sabéis que este decreto está ya publicado y que empezará las solicitudes el día 1 de julio en la plataforma ayudasolvenciacovid.juntaes.es. Como sabéis, estas ayudas están dotadas con 106 millones de euros, son de concesión directa y tienen una finalidad, que es ayudar a mejorar la solvencia de las empresas derivada de la pandemia COVID. Muchos de vosotros habéis tenido que recurrir a algún tipo de financiación o aplazamiento de deuda debido a los cierres que habéis sometido o a la bajada de la facturación de este periodo. Para ayudaros a paliar y a mejorar vuestra situación, en definitiva, a aliviar la angustia que pueden provocaros esas deudas o esos aplazamientos, están estas ayudas. Como decía, corresponde con el Decreto Ley 5, recomendamos que lo leáis y que nos preguntéis las dudas que tengáis. Como decía, están destinadas a mejorar la solvencia y reducir el endeudamiento, por lo tanto, al abono de esas deudas y pagos pendientes a proveedores, acreedores, entidades financieras, en primer lugar las que tengan algún tipo de aval público y el resto de las deudas con entidades financieras. Es importante saber que estas deudas solo pueden haberse contraído desde el 1 de marzo de 2020 al 31 de mayo de 2021 o que se correspondan con contratos anteriores al 13 de marzo, que fue la fecha de publicación del Real Decreto Ley del Gobierno, con el objeto pues, de que fuesen las deudas que estaban comprendidas en ese periodo. ¿Quiénes pueden solicitar esta ayuda? Pues todas las autónomos, profesionales y empresas, cualquiera que sea su forma jurídica, que operen en Extremadura, es decir, que tengan un centro productivo en Extremadura y que además hayan realizado durante 19 y 20 algunas de las actividades previstas en los códigos CENAR que vienen definidos en el Decreto de Ley 5. Como sabéis, desde Extremadura, este decreto nos hemos tenido que ajustar todas las comunidades autónomas al marco regulatorio que supone el Real Decreto Ley del Gobierno, pero en el Decreto Ley 6 nos permitieron algunas flexibilidades en este sentido, aumentar los CENAR, que en Extremadura hemos aumentado hasta los 204 desde los 95, prácticamente casi la totalidad de la actividad económica, especialmente aquellos sectores o aquellas actividades que han estado más afectadas por el COVID. Podéis consultar en la página web de ayudasolvenciacovid.es todo este listado de los CENAE y también en el propio decreto. ¿Cuáles son los requisitos que hay que cumplir? Como decía, pues hay que tener domicilio fiscal o bien en Extremadura, o si la empresa factura más de 10 millones de euros, puede tener el domicilio social en España, pero al menos tiene que tener un centro productivo en Extremadura. Que haya realizado una actividad durante el 19 y 20 comprendido dentro de los CENAE, y en el caso de que la actividad se haya iniciado después del 1 de enero del 2019, pues también se puede acoger, pero no aquellas que se hayan iniciado después de este periodo, es decir, después del 31 de marzo de 2020. Otro de los requisitos, como decimos, domicilio fiscal, realización de las actividades comprendidas en los CENAE, estar al corriente de Hacienda, Seguridad Social y Comunidades Autónomas. Sabéis que en el Decreto Ley 1 que hemos puesto en marcha este año y que ya prácticamente están resueltas todas las solicitudes, a excepción de aquellas que todavía están pendientes de entregar documentación, hoy saldrá una nueva resolución y mañana saldrá otra nueva resolución y ya se están abordando el pago de las que salieron la semana pasada. Nosotros conseguimos
evitar o sea, que pudiesen ser beneficiarias aquellas empresas que no estaban al corriente, pero no nos ha sido posible en este decreto ley porque lo marca así el Real Decreto Ley del Gobierno. Con lo cual es importante que se esté al corriente con Hacienda, Seguridad Social y Comunidad Autónoma. Es decir, que si tenéis alguna pequeña deuda, os recomendamos que la saldéis antes de que llegue el plazo del 1 de julio. Otro de los requisitos es que no haber declarado un resultado negativo en el 2019, o bien en el IRPF, o bien en el impuesto de sociedades, según el tipo de tributación que tenga cada uno. La reducción del volumen de operaciones, en este caso, debe ser de más de un 30%. Sabéis que en el decreto ley 1 nosotros pusimos una reducción del 20% y en este caso el gobierno exige una reducción del 30%. En el caso, a excepción de aquellas empresas que estén en estimación objetiva, es decir, que estén en módulos, que en este caso no se va a exigir esa reducción porque es difícil la comparación al tributar por módulos, pero sí sí tienen que estar comprendidas las actividades en los CENAE. Tampoco se le va a exigir esta comparativa a aquellas empresas que han iniciado su actividad o que han realizado un cambio estructural a partir del 1 de enero de 2019. Y como decía, lo principal de estas ayudas es que es una actividad, tiene un destino finalista, es decir, que toda la subvención debe destinarse al pago de esta deuda devengada entre el 1 de marzo y el 31 de mayo de 2021 y de contratos anteriores al 13 de marzo. Por lo tanto, ¿cuáles son los gastos subvencionables? Pues como decíamos, deudas y pagos pendientes. ¿Qué son las deudas? Pues aquello que se ha generado, como hemos dicho, que se ha devengado entre el 1 de marzo del 20 y el 31 de mayo del 21, que proceden de contratos anteriores al 13 de marzo y que obviamente estén pendientes de pago importante a 31 de mayo de 2021. No en el momento de la solicitud, que es el 1 de julio, con lo cual tienen que ser deudas pendientes de pago el 31 de mayo. Eso tendréis que acreditarlo en la documentación. Importantísimo que preparéis el Excel, que podéis descargar de la página web informativa. Es un Excel sencillo donde tenéis que poner en la primera columna el número de orden, empezando por las deudas más antiguas. O sea, si tenéis alguna deuda todavía de marzo del 2020, pues empezaríamos por esa deuda. Tienen que incluir pues, a qué corresponde, si un acreedor, un proveedor o una entidad financiera o un préstamo, indicar el CIF del emisor, el número de la factura y el importe, así como el porcentaje de IVA que corresponde, porque estos gastos, esta subvención solo va a aquellas operaciones sin IVA. O sea, el IVA no está incluido dentro de la subvención. Entonces, os recomendamos muy mucho que hagáis ya, que tengáis preparada toda la documentación. Después os daré algunos consejos útiles. Como decía, es importante también el orden porque también el decreto marca en qué orden tienen que pagarse esas deudas. En primer lugar, proveedores y acreedores que sean por orden de antigüedad, después deudas bancarias con aval público. En este caso estamos hablando de los préstamos ICO o aquellos préstamos que hayáis pedido con el aval de Extraval de nuestras líneas subvencionadas por el decreto ley 9, tanto los préstamos que hayáis pedido con Extraval o con los microcréditos de Caja Almendralejo y al final el resto de las deudas bancarias que tengáis. ¿Cuál es la cuantía de la ayuda? Pues depende de las situaciones. La cuantía máxima son 200.000 euros. Se calcula de diferentes formas, como vamos a explicar. Por un lado, en aquellos casos que os adelantaba antes, que estéis en el régimen de estimación objetiva, es decir, en el régimen de módulo, ya sea en 2019, 2020 o en los dos ejercicios, la ayuda máxima será de 3.000 euros. Pero aquí hay un tema que es importantísimo que sepáis, que como os he dicho, tiene que estar destinada a las deudas. Por lo tanto, si el importe de las deudas es superior a 4.000 euros, solo vais a tener ayuda de 3.000 euros, en el caso de estimación objetiva. Pero si tenéis deuda por un importe inferior a los 3.000 euros, la subvención que se os va a conceder es por el importe de esas deudas. Es decir, que si vosotros tenéis deudas por 2.000 euros, la ayuda que os correspondería sería 2.000 euros. Si tenéis deudas superiores, por ejemplo, 3.500 euros, pues os corresponderían 3.000 euros. Aquí tenéis varios ejemplos. Si tenéis deudas por 1.500 euros, pues la ayuda que os correspondería sería 1.500. En los otros casos, ya si no estáis en estimación objetiva,
ahí se va a subvencionar el exceso, o sea, aquella parte que supere la bajada del 30%. En el caso de que la empresa tenga menos de 10 empleados, se aplicará un 40%, y en el caso que la empresa tenga más de 10 empleados, se aplicará el 20%. En la página web os hemos puesto a modo de ayuda una especie de calculadora. En este caso hemos contemplado solo la bajada de que tenga menos de, podéis indicar si tiene 10 trabajadores o más de 10 trabajadores, e indicáis el volumen de facturación de 2019 y 2020 y os saldrá cuál es la cuantía de la ayuda que os corresponde. Insistimos otra vez en el mismo límite. Aquí el límite será de 4.000 euros como mínimo y un máximo de 200.000, pero siempre ajustado también al importe de las deudas. Es decir, que si tenéis deudas menores de 4.000 euros, la cuantía de ayuda será el importe de las deudas. Y si tenéis deudas superiores a 4.000 euros, pues será el importe que os corresponda de la fórmula. Aquí os ponemos algunos ejemplos. Por ejemplo, si el volumen de operaciones en 2019 era de 1.200.000 y en 2020 450.000, además tengo una deuda pendiente de 150.000, la caída de facturación, la diferencia entre 1.200.000 y 450.000 son 750.000 euros. Es decir, ha bajado mi facturación, mi volumen de operaciones un 63%. Le quito el 30%, entonces la parte que supera el 30% es un 33%. Sobre ese importe se calcula el 40% en el caso de tener menos de 10 trabajadores o el 20%, correspondiendo 156.000 o 78.000. Como en este caso la deuda que tengo pendiente es de 350.000 euros, pues me correspondería esta cuantía de ayuda. Si yo en vez de 350.000 euros de deuda tengo 100.000 euros de deuda, pues me corresponderán solo 100.000 en el caso de tener menos de 10 trabajadores o 78.000 si tengo más de 10 trabajadores. Aquí tenéis diferentes ejemplos. En el caso que facture 200.000, haya bajado en el 20 90.000. Aquí he bajado un 55% mi volumen de facturación, con lo cual tengo que aplicar el 40 o el 20% sobre ese 25%, sobre 50.000, correspondiéndome 20.000 o 10.000 en su caso. Y como tengo deudas superiores a esos importes, pues me corresponderán estas cuantías de las ayudas. Aquí os ponemos otros ejemplos en el caso de que la deuda sea menor que la cuantía de la ayuda. Aquí viene, como os hablábamos, ahora lo importante, perdón, hay ruido de fondo. Como decía, importantísimo porque estamos a tiempo, nos quedan un par de días, pero las horas cuentan y son esenciales porque las ayudas se van a ir resolviendo por orden de entrada. Hemos hecho un esfuerzo y hemos hecho una plataforma nueva para evitar los problemas que tuvimos con el decreto 1. La solicitud es muy, muy sencilla, pero es importantísimo tener en cuenta las siguientes recomendaciones. Imprescindible tener certificado electrónico, ya que toda la presentación va a ser electrónica. Entonces, tanto si lo voy a hacer yo directamente como si me lo hace un representante o una asesoría, para poder nombrar representantes también necesito tener el certificado electrónico. Por favor, comprobar que tenéis el certificado electrónico y en el caso de que no lo tengáis, en la propia página web de información tenéis enlace a cualquier tipo de forma de certificado electrónico, bien DNI electrónico, el certificado electrónico que otorga la fábrica de moneda y timbre, o el de Camerdata. Hay diferentes sitios donde podéis obtener ese certificado electrónico. Esta parte es esencial. Como os decía antes, importantísimo tener preparada el Excel. O sea, más o menos tenemos en la cabeza cuáles son las deudas, pero os recomendamos ir a vuestra contabilidad, ir a vuestro libro de factura y ver aquellas que tengáis pendientes, las vais ordenando y las vais incluyendo en la hoja de Excel. Porque después en la solicitud lo único que vais a tener que hacer es ir clicando una serie de casillas y el único documento que vais a tener que adjuntar es este Excel de las deudas. Como decía, es importante que estar al corriente con las administraciones, comprobar también que estáis al corriente para evitar tener que después quedaros atrás y poder perder la ayuda. También es importante que comprobéis, cuando vayáis a rellenar, el número de cuenta en el que queréis cobrar la subvención. Importante que si ya tenéis una cuenta,
dada de alta en el sistema tercero de la Junta de Extremadura, donde hayáis cobrado las últimas subvenciones, pues que pongáis el IBAN, importantísimo. Ojo, poner bien los números, comprobar los números, porque si la cuenta que pongáis es la que se va a cobrar la ayuda. Entonces, importantísimo que comprobéis bien, que tengáis delante vuestro IBAN de alguna de las cuentas del banco para que lo pongáis correctamente, o que cliquéis aquella que ya tenéis a la de alta en la Junta de Extremadura. Como sabéis, también hemos ido evolucionando en la sede de la Junta de Extremadura. Podéis también ya dar de alta de forma electrónica vuestra cuenta corriente. También podéis adelantarlo y hacerlo. En la página informativa tenéis un enlace a donde podéis dar de alta vuestras cuentas en el caso que no la tengáis. Y por último, si no tenéis ni dada de alta ni elegís una, en cualquier caso el número de cuenta que consignéis es el número de cuenta en la que vais a cobrar la ayuda. Esto es importantísimo que reviséis que coinciden todos los números. La solicitud se presenta el 1 de julio, entonces el primer paso que hay que dar una vez se abra la plataforma, si lo voy a hacer yo directamente, pues empiezo a rellenar la solicitud, pero en el caso de que nombre a un representante, hay que nombrar un representante en la plataforma y para eso es imprescindible tener el certificado electrónico. Ahora creo que os he incluido algunos pantallazos de lo que tenemos ahora. Estamos terminando de algunos matices pequeños de la página, pero yo creo que lo que os voy a enseñar ya básicamente es lo que está en la página web, ¿vale? En la plataforma. Os recomendamos que leáis las bases, que visitéis la página web. En la página web informativa, además, hemos incluido preguntas frecuentes, aparte de las que tengáis vosotros aquí. Lo mismo, os recomendamos también que leáis todas las preguntas frecuentes. Tenéis el simulador para ver cuánto sería la ayuda. Tener en cuenta que los datos nos los va a facilitar la agencia tributaria, con lo cual a lo mejor vosotros tenéis algún dato y en la agencia tributaria suponemos que costan los mismos, obviamente, porque es la que habéis presentado. Deciros que no es necesario que adjuntéis ningún dato fiscal, porque esos datos nos los va a proporcionar directamente la agencia tributaria en un convenio que se ha firmado entre el gobierno del Estado, agencia tributaria y las comunidades autónomas de Extremadura, para que nosotros le enviamos a ellos una serie de campos y nos devuelven esa información que pasa directamente a la plataforma, calcula la ayuda y se emite la resolución. Las resoluciones, igual que estamos haciendo ahora, se publicarán en esta misma plataforma de formas agrupadas, todas las resoluciones según vayan saliendo, según nos vaya pasando a agencia tributaria esa información, nosotros vamos emitiendo las resoluciones y procediendo al pago de las ayudas. Posteriormente tenéis 2 meses para justificar, para poder pagar esas deudas y justificarlas, que en el propio decreto viene, es una forma muy sencilla, también es una cuenta justificativa simplificada, que es un formulario que tenéis que rellenar con el importe de las deudas, la fecha de pago y todo lo demás, y si es de menor de 20.000 euros la cuantía de la ayuda, con eso es suficiente, y después realizaremos algún muestreo. O sea, que es importante que tengáis todo bien preparado cuando lo justifiquéis, por si sois de las empresas que irán a hacer una auditoría, y en el caso que sea de ayuda de más de 20.000 euros será a través de un auditor, certificará que efectivamente esa justificación que estáis haciendo es veraz y que cumple los requisitos. Ahora mismo en la página web podéis tener esta guía informativa que os decía, lo de preparar la solicitud y a partir del 1 de julio presentarla. Estas son las recomendaciones que os he estado comentando, que vayáis rellenando la Excel de ayuda, que verifiquéis que estáis al corriente, que nos autoricéis a consultar de oficio todos los datos porque será mucho más rápido, y que reviséis los requisitos del ordenador. En la página web también os pondrá ahí una serie de recomendaciones que podéis ver. Vamos, prácticamente funciona en todos los navegadores, preferiblemente el Google. Ahí os lo pone, que yo ahora mismo no me acuerdo, no vaya a ser que os lo diga más, ¿vale? A partir del día 1 de julio la página web va a presentar este formato, en principio, a no ser que ahora en el último momento cambiamos algunas partes de la estética del sistema, pero porque el sistema ya está todo preparado. Vaya a tener aquí gestionar el alta del representante y acceso a la solicitud. Una parte de notificaciones electrónicas y aquí otro botón para aportar la documentación. Cuando entréis a nombrar representante os va a salir esta pantalla, que en este caso yo he entrado con mi certificado electrónico, y simplemente pues
ya salen vuestros datos, cuando entráis con certificado electrónico ya salen vuestros datos, tendréis que nombrar aquí a vuestro representante y enviarlo. Aquí viene, ¿no ves? Medio de notificación, ponéis donde los teléfonos a los que se pueda comunicar, además del correo electrónico que ya viene en la solicitud, y simplemente así ya habéis nombrado el representante. Si no queréis nombrar representante y queréis hacer directamente vosotros la solicitud, pincháis en el botón de acceso a la solicitud. Como entráis con certificado electrónico, tanto vosotros como vuestros representantes ya van a venir, en el caso que sea vuestro representante, vendrán los datos vuestros y los datos del representante. Importante, aquí ya hay que rellenar los campos que están en ese tono más rosita, que simplemente es el domicilio fiscal, marcar aquí si es autónomo, empresa perteneciente a un grupo consolidado o empresa no perteneciendo a un grupo, lo marcáis y ponéis la dirección. Es que lo veo fatal. Después aquí seleccionáis el CNAE de vuestra actividad, con un desplegable lo marcáis y ya directamente sale cuál es el CNAE, aunque insisto que estos datos con el CIF nos lo va a exportar la agencia tributaria cuál es vuestro CNAE, pero no, a efecto nosotros de control también nos interesa necesitamos tener esa información. Después viene una serie de cuestionarios de preguntas sencillas, que es parte de la información que tenemos nosotros que enviar a la agencia tributaria y que nos exigen si habéis tributado en algún territorio foral, simplemente marcar sí o no, y en caso de que sí, pues indicarnos aquí en cuál hacienda foral habéis operado. De la Excel tenéis que sacar varios totales. El total, por una parte, de las deudas con proveedores, las deudas de entidades financieras con aval público y el resto de las deudas. Si solo tenéis uno de los tres campos, pues rellenáis solo uno y marcáis, importantísimo, aquí el total. Porque la ayuda, como os he dicho, estará marcada o bien por la fórmula que se aplica del 40-20% o el 3% o 3.000 euros en el caso de estimación objetiva, y por el importe de las deudas. Por eso es esencial que comprobéis el importe. Porque en caso contrario, después deberíamos pediros que retrotraigáis con interés las cantidades que no coincidan. Como veis, es una solicitud muy sencilla, simplemente hay que marcar aquí el número de cuenta, importantísimo, el número de cuenta con todos sus dígitos, por favor comprobarlo varias veces y después ya hay algún tipo de información adicional que se contesta con sí o no de forma muy sencilla. Esta es la Excel que os podéis descargar desde la página web pues, informativa, que para que os la vayáis rellenando, aquí vais rellenando los campos y se os va calculando automáticamente los distintos importes. Veis que es una hoja Excel muy sencilla. Aquí viene también un poco la explicación de qué es lo que tenéis que incluir. Termináis, si no os oponéis si os oponéis a entregar la documentación, tenéis que adjuntarla que os abrirá un formulario aparte para que nos adjuntéis la documentación de estar al corriente principalmente con algunas de las administraciones. Por eso es importante que lo comprobéis antes de presentar la solicitud. Y estas son las declaraciones juradas. Leeros también la declaración jurada porque estáis firmando que cumplís con todo esto, y simplemente ya al final adjuntáis aquí, le dais a adjuntar y firmar, adjuntáis el Excel y ya está entrada la solicitud. Y recibiréis un justificante de que la solicitud ha sido entregada, y después ya podéis consultar con el código que os salga cómo está vuestro expediente, en qué momento se encuentra. Por mi parte, yo espero haberos aclarado algunas dudas, y en el caso de que tengáis alguna, pues ahora estamos a vuestra disposición, tanto Luisa Morano, el secretario general Manuel Jiménez y yo, y Juan Ángel en su caso, para responderos todas las dudas que tengáis. Muchas gracias. Hola. Hola. Yo quisiera saber si las deudas del cónyuge, yo soy autónomo, que ha puesto durante la pandemia, que en el fondo es deuda, porque se lo tendría que retornar, lo que no lo tengo es documentado. Si contablemente hay un apunte, porque es un dinero que no estaba en mi empresa, si eso se considera
un préstamo o deuda. Es que ha sido la realidad. Cuando no generaba ingresos, yo tenía que seguir haciendo frente a los pagos de todo tipo, ¿no? Entonces, me entraba dinero de la cuenta de mi mujer. Yo creo que esa deuda tiene que estar documentada. No sé si Manuel o Luis me podéis Vamos a ver. completarla. Las deudas deben ser del titular de la empresa. Sí, no, las deudas son, vamos a ver, las deudas son mías. Yo tengo un negocio, no tengo ingresos, pero sí tengo pagos que hacer. Imagínate el teléfono, ¿no? No, Por sí, decirte algo así. la situación la entiendo perfectamente. Lo que no sé cómo se puede documentar. Claro, y entonces viene el dinero. Mi mujer me va haciendo traspasos a mi cuenta, que realmente es cómo me estoy financiando, cómo estoy pasando ese bache. Entre nosotros no hemos hecho un documento, pero sí hay unos ingresos que proceden de una cuenta externa, ¿no? Yo creo que se acordó que las deudas préstamos entre particulares podrían ser considerados como gastos, como pagos, como deuda justificable, pero siempre que esté documentada. Vale, o sea que tendría que hacer un contrato con ella y dejarlo documentado. Sí, pero no un contrato privado, es decir, tendría que haberse hecho un contrato preferiblemente de notario y en el que se hubiera liquidado, que creo que no hay que pagar ningún impuesto, pero sí haberse liquidado el impuesto sobre transmisiones patrimoniales y acto público documentado, es decir, que esté debidamente documentado, no un contrato. De todas maneras, mi opinión, como tú tendrás los ingresos en cuenta y vendrá el origen de la cuenta claro, de proceden, tendrías que búscate a alguien, o bien alguna buena asesoría o alguien que vea si con esas pistas contables y documentales es susceptible de documentarse esa deuda, ¿vale? Vale. De todas maneras, me parece muy importante que tengáis en cuenta que las deudas, ese tipo de deudas esos préstamos serían los últimos, ¿eh? Lo primero que hay que hacer es pagar a los proveedores y a los acreedores pendientes de pago a 31 de mayo y que se hayan devengado durante el periodo, desde el 1 de marzo de 2020 al 31 de mayo de 2021. Claro. No olvidemos nunca el orden de prelación, por favor. Importante. Ya. Y buenos días. Hola. Mira, sí, me llamo Paco Santos. Vamos a ver, es que he llegado quizá un poquito tarde a la reunión. Deudas, por suerte, tengo pocas porque he ido pagando seguridad social mía, seguridad social de mi mujer, a los proveedores como hemos podido, pero hemos tenido que pedir préstamos. Vale. O sea, lo que debemos son préstamos ahora mismo. No debemos a proveedores y acreedores, sino debemos a acreedores financieros. Eso Exacto. Se puede solicitar. Sí. Bueno. Claro que sí. Si no hay deuda a proveedores ni a otros acreedores, el principal de ese préstamo ICO, por supuesto que es elegible. Siempre y cuando se haya solicitado ese préstamo, se haya concedido durante el periodo, ¿eh? Sí, es decir, claro. a partir del 1 de marzo del 2020. Sí, cuando puede amortizar el capital en la cifra que se estime total o parcialmente. Muy bien. Y otra cosa, vamos a ver. Yo tengo proveedores que le voy pidiendo mercancías, ellos me van mandando y, bueno, cuando llevamos a lo mejor 4 o 5 meses, facturamos esa mercancía. Entonces, yo tengo galvaranes de las cosas que me han ido enviando. Pero, claro, teníamos que haber facturado a lo mejor en abril, mayo del 2020. Yo le digo, mira, por favor, como están las cosas ahora, estamos cerrados y tal, vamos a esperar un poquito a ver si respira esto y facturamos cuando pase el verano o cuando llegue el momento. Entonces, ¿ahora qué pasa? Claro, yo no tengo factura de esos productos, pero tengo los albaranes con esas fechas. ¿Eso puede servir para justificar o no? ¿Tienes albaranes de entrega? Sí. O sea, yo creo que el devén ocurre en el momento de la entrega. O sea, lo podemos consultar mejor con la agencia tributaria, pero yo entiendo que si la entrega ha sido efectiva, la obligación de pago comienza en el momento de la entrega del bien, ¿vale? Yo creo que no. Vamos a ver, mi opinión al respecto es que si no existe una factura anterior a la fecha del 31 de mayo, no es posible. Es decir, con los albaranes de entrega lo que se va a acreditar va a ser el devengo, pero la deuda tiene que estar facturada, desde mi punto de vista, antes del 31 de mayo. Claro, pero si facturo ahora ya no entra como justificante entonces.
Entonces sí tengo ahí una buena deuda, pero buena además. Y otra cosa, a algunos proveedores le dije en su momento, a ver si me podéis paralizar estos recibos, y algunos me han dicho, vale, pues no te presentamos en el recibo bancario, por ejemplo, en marzo, abril y mayo. Una cosa es el recibo bancario y otra cosa es la factura. No, es otro tema. Claro, es decir, si existe una factura anterior al 31 de mayo, devengada en ese periodo y no se ha pagado a 31 de mayo, entraría la factura por orden de antigüedad. Por favor, el orden de prelación es importantísimo. No se pueden pagar deudas recientes teniendo deudas anteriores. Yo tengo también con algunos proveedores que en el momento de la venta le di, por ejemplo, 10 pagarés. Y en marzo le dije, por favor, si podéis, aguantarlo, si podéis. Si no, pues mira, gestionarlo y no sé, a ver cómo lo podremos hacer. En ese momento no tenía yo ICO todavía ni nada de esto, entonces esos pagarés no me los han presentado. Los tienen ellos todavía ahí, no sé si devueltos, o los han presentado y lo han tenido que retirar de su entidad bancaria y con unos gastos incluidos. Vamos a ver, insisto, si la factura está devengada en el periodo, desde el 1 de marzo, y no está pagada, sea vía pagaré, sea cualquier otra vía, esa deuda es elegible. Cuando justifique, si la refleja ahora como deuda dentro de esa tabla de deudas que tiene que presentar por orden, insisto, de prelación, tendrá que haberla pagado cuando justifique. Y tendrá que tener su apunte bancario del pago de esa factura. Bien, pero la venta la he hecho yo para Navidad, a lo mejor. Perdón, la compra la he hecho el día 15 de diciembre. Y ahora le doy a mi proveedor 5 pagarés para el 15 de enero, 15 de mayo, de febrero, marzo, abril y mayo. Y debo 3 pagarés de esos. Entonces, le insisto de nuevo, si no está pagado a 31 de mayo son válidas, si le estoy diciendo que son válidas. Sí, pero la factura es del 15 de diciembre. Los pagarés son los que son del 15 de febrero, de marzo y de abril. Si la factura es del 15 de diciembre del año 20, entra. No hay ningún problema en ese aspecto. Es decir, lo que usted lo tiene que hacer es pagarla. Si la refleja, la tiene que pagar antes de justificar. Perdón, pero me estoy confundiendo. No, la factura no es del año 20. La factura es del diciembre del 19. Los pagarés son los que tienen fecha de... No. Esa factura de diciembre del 19 no es elegible. Pero yo debo esos pagarés de marzo, abril y mayo. El gasto no está devengado en el periodo, señor. Es que está muy claro. Es decir, estamos hablando de gastos devengados en el periodo elegible, que empieza el 1 de marzo. No deudas antiguas que usted tenga con proveedor. Si son anteriores a la fecha de devengo, no son válidas. Claro, pero son pagos a plazos que nos hacen los proveedores a nosotros, claro. Aquí estamos hablando de gastos, no de pagos. Es decir, el periodo de devengo es importante. Sí, estoy hablando de... Hola, buenas. Una duda. ¿Qué pasaría se podrían incluir en la hoja Excel aquellas deudas que estaban pendientes a 31 de mayo, pero que sin embargo se han pagado, por ejemplo, no sé, en junio, a fecha posterior? Sí. Si se han pagado después del 31, si estaban pendientes de pago a 31 de mayo, la respuesta es sí. Vale, aunque se hayan pagado de forma posterior antes de recibir la ayuda, ¿o es necesario recibir la ayuda para pagarla? El decreto pone claramente, las que estén pendientes de pago a 31 de mayo de 2021. Vale, independientemente de cuando se haya hecho efectivo el pago. Exacto. Vale. Y otra duda, para aquellas empresas que se hayan constituido, no estaban constituidas antes del 2019 y se han constituido durante el transcurso del 2019, ¿cómo realizamos esta comparativa de la disminución del 30% del volumen? Se le aplica, en este caso también lo recoge el decreto ley, en este caso tienen un mínimo de 3.000 euros y un máximo de 20.000 euros, en función de las deudas que justifiquen, que incluyan en el Excel. Continúo, soy Antonio Rosana, buenos días. Hola, Antonio. Una pregunta que creo que se le va a dar a bastante gente, es decir, un autónomo o una microempresa
para poder seguir funcionando han tenido que estar pagando a proveedores. ¿De dónde? Tirando de ahorros. Es decir, de la cuenta de enlace administrador con la empresa ha tirado de ahorros con la idea de recuperarlos cuando se restablezca la situación. Esa disminución, o sea, ese dinero que ha aportado el autónomo o el administrador a la empresa para atender proveedores no va a ser atendido porque entonces no tiene ayuda y simplemente no ha cobrado, no ha tenido ingresos durante este periodo y ha disminuido además su situación económica, ¿no? Es que, como tú sabes, Antonio, el dinero de los socios no es proveedores ni acreedores. Son deudas pendientes con socios. Exacto. Nosotros es una de las cosas que planteamos, de las dudas que planteamos al gobierno cuando salió el Real Decreto 5, que se nos aclarase y no han quedado clarísimas. Son deudas pendientes con acreedores, proveedores y entidades financieras. Entendemos perfectamente la reclamación que hemos hecho las comunidades autónomas y algunas entidades, pero esto es lo que nos ha... Y hay una pregunta que se repite de forma frecuente, Ana y Manuel, que quizás controláis vosotros muy bien, que es el tema de los ICOs. Si los ICOs entran, si teniendo ya una deuda suficiente con el ICO para demostrar que una empresa se merece esa subvención, si poniendo solo eso en la Excel es suficiente o tienen que poner todas las deudas que tengan con proveedores, ICOs, etcétera, o solo ponen el ICO. Vamos a ver, el decreto lo pone claro. Primero, las deudas que tengan... el objetivo de este decreto es ayudar a la solvencia, pero sobre todo también activar la economía. Si nosotros tenemos deudas con proveedores y acreedores y no los pagamos, estamos haciendo una rueda que se lleva a las empresas por delante. O sea, si a mí no me pagan mis clientes, yo no le puedo pagar a mis proveedores no le pagan a los suyos y al final tenemos que cerrar las empresas, aunque alguno haya tenido un ICO. Entonces, lo principal es atender primero las deudas con acreedores y proveedores para evitar ese cierre de empresas y que la economía circule. Todos aquellos que hayan tenido ICO, por supuesto que deben poner la deuda del ICO porque es que van a tener que empezar a pagar ya las cuotas y si te quitas la deuda, pues te evitas tener que pagar esas cuotas. Entonces, todas las deudas que se tengan hay que registrarlas y después el orden en el que hay que atenderlas es lo importante. Si se tienen primero con proveedores y acreedores, según la antigüedad, los más antiguos los primeros y después ya de atender los acreedores y proveedores, iríamos a aquellas deudas con entidades financieras, los ICOs que tengan aval, ICO o aquellos créditos circulantes que hemos pedido con un aval de Exaval o los microcréditos de Caja Almendralejo para circulantes y después el resto de las deudas. Ojo con los ICOs, que tienen que ser los ICOs que se hayan obtenido especialmente para pagar circulantes desde el 1 de marzo hasta el 31 de mayo, porque hay otros ICOs. O sea, que no todos los ICOs valen, o sea, tienen que ser aquellos ICOs principalmente que se hayan solicitado en esta fecha. Eso está claro. No sé si he respondido bien a la pregunta o alguno queréis matizar algo más. Vamos a ver, insisto mucho, por favor, el orden de prelación. Los ICOs, los préstamos son lo último. Es decir, primero tenemos que ver las deudas con proveedores y otros acreedores que sean del periodo y estén pendientes de pago a 31 de mayo. Vale. Me cansaré de decir eso. Una vez hecho esto, los préstamos pueden ir por su principal, o sea, hacer una amortización parcial, total, etcétera. Hombre, si tenéis la deuda, yo recomendaría poner el total de las deudas, que después la ayuda es menor, pues con lo que os dé, pagáis lo que podáis, pero lo recomendable en la tabla es le ponéis el total de las deudas, que solo tenéis ICO porque efectivamente con el ICO habéis ido atendiendo a los proveedores y acreedores, porque para eso era el ICO, pues solo ponéis el ICO, porque si ya habéis estado atendiendo y estáis al día con todos vuestros acreedores y proveedores y solo os queda pendiente el ICO, pues poner solo el ICO. O sea, está claro, primero todas las deudas, principalmente los acreedores y proveedores, y después los ICO o el resto de préstamos que hayáis pedido en este periodo. Sí, oiga. Sí. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Miguel. Mira, yo quería hacer una consulta. En el caso de mi empresa, nosotros con el tema de proveedores, la mayoría de los pagos lo hacemos vía confirming, ¿vale? Es un confirming además que tenemos financiado con la entidad financiera a 90 días. Yo tengo, por ejemplo, facturas de proveedores que están dentro del periodo devengado que los proveedores ya han cobrado
porque el banco le ha anticipado el dinero a ellos. Y ahora a mí el banco me lo va a cargar a mí en cuenta 90 días después. ¿Yo puedo justificar esas facturas? Luis, te la dejo para ti esta. Pon el micro, Luis, el micro. ¿Me ha escuchado? Repito. Sí, no, yo sí. Perdón, sí, es que no me había fijado que tenía el micro apagado. Que comentaba que el confirming, siempre que esté dentro del periodo de vengado, sí que se consideran deudas elegibles. ¿Vale? Entonces, las cuotas estas pendientes de pago, siempre que estén dentro del periodo que se establezca el decreto, sí se consideraría que formarían parte de la deuda generada por la empresa y podrían servir como justificación. Buenos días, Ana. Hola. Hola, mira, quería preguntarte una consulta sobre el tema del punto que tenéis el declarar un ejercicio negativo en 2019. Nosotros, como ya nos sabe, nosotros tenemos una empresa, creamos una fábrica en el 2018. En el 2019, que ya de por sí en una empresa joven es difícil no tener ejercicios negativos, solo tuvimos 800 euros negativos y me gustaría saber si por esos 800 euros estamos excluidos de todo esto. La respuesta es sí, lo siento. Es decir, ese dato nos lo va a dar la agencia tributaria y es un dato y es un requisito que no hemos podido obviar del Real Decreto Ley del Gobierno. Entonces, normalmente casi todas las empresas jóvenes, que cuesta muchas veces arrancar al principio, están casi todas excluidas. Vamos a ver, insisto, es un requisito que ha establecido el Real Decreto Ley 5. Habla de circunstancias, las comunidades autónomas podían eludir, digamos, eximir de ese requisito en el caso de que se hubiesen dado circunstancias extraordinarias en el año 2019. Por ejemplo, si lee la exposición de motivos del propio Real Decreto Ley 6, habla de la quiebra de Thomas Cook, por ejemplo, aplicable a zonas turísticas, etcétera. Pero nosotros no hemos encontrado ningún acontecimiento extraordinario en el año 2019 que nos haya permitido eximir de ese requisito. Por lo tanto, yo lo que sí le recomiendo es que presente la solicitud en cualquier caso y ya nos dirá la agencia tributaria si está excluido o no. Ya lo sabemos nosotros, que sí, ¿sabes? Pero era una consulta clara, ¿sabes? Lo que pasa es que todas las empresas jóvenes al principio siempre son... Mucho, Juanjo. Claro, ya. Lo sentimos mucho. La verdad que es un hecho que no, en fin, no, aquí no vamos a debatir sobre qué... No, sí, ya lo sé. No, tampoco quiero crear nada. Lo hemos defendido también y al final este dinero que viene del gobierno, que ellos marcan las reglas, no nos podemos saltar y tenemos que acatar y que nuestro decreto recoja estrictamente lo mismo que dice el Real Decreto 5. Si me permites, Ana, como una digamos, una explicación general para todo el mundo, para todo, porque estoy viendo en el chat muchas preguntas que cómo se calcula. Nosotros lo que vamos a recibir va a ser los datos de la propia agencia tributaria. ¿De acuerdo? Entonces, es decir, no se molesten excesivamente en hacer sus propios cálculos. Los pueden hacer su simulación, etcétera, pero los datos que a nosotros nos van a valer van a ser los datos que nos presente la agencia tributaria. Nosotros, ante sus solicitudes, tenemos un sistema, se ha establecido un sistema de envío de información a la agencia tributaria y de retorno de esa información, y en base a esa información se harán los cálculos y se concederán las ayudas. Es decir, son ellos los que nos van a decir si el volumen de operaciones ha variado en más del 30%, etcétera. Y si están incluidos en los CENAES elegibles, etcétera. Todo eso nos lo va a decir la propia agencia tributaria. Entonces, perdone, una aclaración con respecto a eso que está usted comentando. La empresa mía hizo una operación de ampliación de capital a finales del 2020, ¿vale? Y se aportó una nave industrial. Entiendo que la información que ustedes le van a enviar a la agencia tributaria la van a coger del modelo anual de IVA, ¿verdad? No vamos a cogerlo, lo cogen ellos. Sí, pero ¿del IVA o del impuesto a sociedades? Del impuesto de sociedades. Ah, del impuesto a sociedades. Vale. No. El volumen de operaciones se sacará del IVA, salvo determinados casos particulares en los que se acudirá a otro tipo de impuestos. Es decir, con carácter general del IVA. Es que concretamente... Perdone, lo que yo quería comentar es, concretamente esa operación que yo estoy comentando, bueno, pues en materia de IVA se aplica una regla especial que se llama regla de inversión del sujeto pasivo, ¿vale? Entonces, se tiene que declarar el valor de esa nave
como un impuesto, como si se hubiese producido un volumen de ingreso, un ingreso, que no es real, ¿vale? Es porque el propio funcionamiento del IVA así lo determina. El que me está escuchando y entienda de tema tributario lo sabe. Claro, ¿qué sucede? Yo tengo declarado el valor fiscal de la nave como un ingreso que no es ingreso, porque al mismo tiempo lo tengo declarado también como un gasto. Eso repercute en la forma de cálculo. Yo entiendo que ese valor no se tendrá en cuenta porque realmente no es ingreso. Lo que se tendrá en cuenta es lo que proceda de mi facturación. Le entendemos y es un caso muy concreto, muy particular. A ver, que lo que le quería decir Manuel antes, tu secretario, era que esto se va gestionando de una manera bastante automatizada en base a datos que nos va a facilitar la agencia tributaria. No sabemos la agencia tributaria porque es nuevo para todos, tanto para ellos como para las comunidades autónomas, cómo va a venir esa información. En principio, suponga que esa información que para ellos les coste como un ingreso porque ha aparecido como tal en la declaración del IVA, le pueda perjudicar. Nosotros lo que entendemos es que debe usted presentar la solicitud de la ayuda, se ponga sus datos conforme a la solicitud que ha estado antes la directora enseñando y en función de lo que salga ya resolveremos. Si vemos que le sale perjudicado y vía usted luego presentar algún tipo de documentación que acredite que no, efectivamente eso es así, lo trataremos, pero de otra manera no hay, ¿vale? Porque no es como el decreto ley 1 que es en base a documentos que ustedes han presentado. Aquí es información que nos va a facilitar la agencia tributaria. ¿Y el cómputo de los empleados también se va a sacar del igual, exactamente igual. O sea, que en el modelo de declaración de los pagos y retenciones y tal, la media de los 2 ejercicios. O sea, la media, perdón, de los 4 trimestres. Con lo cual, si yo tengo un trabajador contratado un día, me computa, dentro de un trimestre, me computa como el que ha estado trabajando el trimestre completo, porque en el 111 no se aclara. No sabemos exactamente, no creo que sea así, ¿vale? No creo que sea así. Ya alguien ha consultado una duda a ese respecto por la página o está por el correo electrónico y no creo que sea así, ¿vale? Vamos a ver, esperemos que la agencia tributaria en el cómputo del número de trabajadores, porque lógicamente es muy distinto si en el cómputo le sale más de 10 trabajadores o menos de 10 trabajadores. Claro, es que a mí, por ejemplo, me afectaría. Sí, bueno, pero no creemos que una persona que haya trabajado un día se compute como si fuera... Vamos a pensar que la agencia tributaria sabrá hacer un criterio justo en el cómputo del número de trabajadores. En cualquier caso, para nosotros será un dato externo. Es que igual como todos, ese dato será un dato externo que viene de la propia agencia tributaria. Y le digo lo que ha dicho mi compañero Luis. En cualquier caso, si usted luego con el resultado de la subvención no está de acuerdo, pues podremos atender sus recursos sin ningún tipo de problema e intentaremos acreditar o que la agencia tributaria nos informe del sistema de cómputo que ha utilizado para el cómputo del número de trabajadores. Ese tema, o sea, como creo que es muy importante el tema de los trabajadores, volveremos a hacer una consulta nosotros por escrito a la agencia tributaria, si nos lo pueden resolver. En cuanto que nos lo resuelvamos, lo podemos poner en la página web, ¿vale? Como aclaratorio, pero de momento lo que sabemos es lo que viene en los reales decretos ley y en los convenios que se han firmado y en la información que hasta ahora mismo no estamos en contacto con la agencia tributaria, pero los matices de cómo se calcula la media del modelo 111 todavía no lo sabemos, que le vamos a hacer esa consulta por escrito para en el momento en que tengamos la respuesta o la ponemos de forma pública en la página web. O nos quedamos también con aquellos que habéis hecho esa pregunta en el chat o lo podemos contestar directamente. Hola, buenos días. No, perdón, un momento, por favor. El sistema de cálculo del número de trabajadores está en la orden HAC de Hacienda 348/2021. ¿Puedes repetir, por favor, que se ha cortado? No lo escucho bien. Sí, la orden HAC ¿Sí? 348/2021. Esa orden es la que regula, es una orden de desarrollo del Real Decreto Ley 5 y es la que desarrolla el sistema de cálculo del número de trabajadores. Vale, gracias. Hola, buenos días. Hola. Quería preguntar si los gastos de profesionales, asesores, abogados que han estado tramitando los ERTE y que no los han facturado o los han facturado y no están pagados, serían subvencionables. Claro. Si están facturados y no pagados, y son de esos dentro del periodo que hemos comentado, del 1 de marzo de 2020 al 31 de mayo de 2021,
sí sería subvencionable, siempre que se haya una factura que esté pendiente de pago. De acuerdo. Al no ser acreedores, no sabía si... Sí, también son acreedores. Un acreedor de servicio, un acreedor de servicio. Vale. Buenos días. Hola, buenos días. Un segundo, porque hay por ahí una duda que está en el chat sobre los pagos que se hace, que estaban pendientes a 31 de mayo y que se hacen en junio. Ojo, que tiene que ser de contratos anteriores al 13 de marzo del 2021. Es decir, que si yo hago un pedido en mayo, marzo, abril, mayo, sí, en mayo, posterior a marzo. Posterior a marzo. Pues eso ya que la estoy dudando. Eso ya está fuera, porque ese contrato se ha hecho con fecha posterior. ¿Vale? Ojo con la fecha de contrato 13 de marzo. Hola Ana, buenos días. Soy Beatriz Pinilla. ¿Qué tal? Hola Beatriz. Mira, yo tenía algunas preguntitas. Muchísimas gracias por todo el trabajo que estáis haciendo, la verdad. Tenía una serie de preguntitas. Mira, el IBI se devenga el día 1 de cada año, ¿vale? Y normalmente se paga en agosto. ¿El IBI estaría incluido? Yo creo que no, porque estaría fuera del 30 de marzo. Vamos a ver. Del 2000. Vamos a ver. Si no tiene el recibo del IBI, si lo tiene emitido antes del 13 de marzo, entiendo que sí. Si no, pero el recibo lo mandan normalmente en junio, julio, aunque el devengo del IBI es el día 1 de enero de cada año. Y el recibo ellos lo mandan en mayo, junio. Beatriz, pero a ti no te lo ponen al cobro, tía. Es que yo... A ver, un momentito, Beatriz, un momento. Sí. Estamos diciendo 1 de marzo de 2020, o sea, cuando empezó la pandemia, 31 de mayo de 2021. Si es del 1 de enero y se devenga el 1 de enero, ya está antes, el devengo ya es anterior al 1 de marzo, ¿no? Entonces ya no entraría. Sí, pero el de este año sí, ¿no? El de este año, si tuviese la parte proporcional desde el 1 de enero hasta el 31 de mayo, pues sí, si no... A ver, si se hubiese puesto al cobro antes del 31 de mayo y no se hubiese podido atender el pago, sí sería una deuda o un pago pendiente. Vale. Sería devengado, pero si no se ha puesto aún al cobro, no entraría ni como pago pendiente ni como deuda. Entonces, que no sería justificable. Vale. Otra preguntita. Nosotros tenemos facturas que tienen distintos tipos de IVA. En una misma factura te vienen al 4, al 10, al tal, tal. Entonces, ¿eso cómo lo gestionamos? En la hoja de Excel. Por el principal. Es no, decir, pero el Excel, a la Excel. Bueno, pues puede dejar poner el montante del IVA sin poner el porcentaje, si no quiere. O pone... Ponemos varias líneas. Claro, exacto. Puedes poner la misma factura, el mismo número, diciendo parte de IVA al 10, parte de IVA tal y parte de IVA pascual y ya está. Vale, perfecto. Exclusivamente, no el IVA. Ya. En cuanto a la nómina del mes de mayo, por ejemplo... Siempre y cuando sean, perdona, permíteme Ana, vamos a ver, si está pendiente de pago de mayo, pero cuidado, no de trabajadores que se hayan contratado en mayo, ¿eh? Esa pregunta se ha hecho por el chat y yo tengo dudas, ¿eh? O sea, una nómina de mayo que habitualmente se paga, si se pagaría, si hubiera tenido que pagar en junio, yo considero que eso ya quizás no podría admitirse como deuda, ¿eh? Otra cosa es que sean nóminas de trabajadores atrasadas de meses anteriores que no se ha podido pagar a los trabajadores y que se vaya a pagar ahora. Pero yo creo que la nómina de mayo... Perdona, Luis, la nómina del mes de mayo, el derecho lo genera desde el 1 de mayo. O sea, que aunque tú lo pagues en junio, el hecho de la deuda, el servicio se está prestando desde el 1 de mayo. O sea, tú estás pagando un servicio que es las horas que trabajan los trabajadores. En mi opinión, yo entiendo que sí. Eso sí, serían las últimas, porque sería la última deuda. Solo la de mayo, claro. Claro, y cuidado con el orden de prelación, hombre, si debéis de marzo del año anterior, o sea, por supuesto, cualquier deuda que tengáis con trabajadores, por acuerdos de lo que sea, de ese periodo, por supuesto. A ver, quizá no sé si no he entendido bien la pregunta. Es una pregunta que se ha planteado en el chat, que es la que a mí me queda duda, ¿vale?
A ver, es verdad que se ha preguntado en varias ocasiones porque parece que una cosa que es un poco contradictoria, y puede ser que no sea, pero es como emana del Real Decreto Ley del Estado, es que se diga por un lado que el importe de la subvención se debe destinar a pagar deudas y pagos pendientes, y por otro lado se digan que las deudas y los pagos pendientes no tienen que estar abonados a fecha 31 de mayo. Y estamos hablando de esto hoy, día 29 de junio, y en la convocatoria se abre el 1 de julio. Es decir, puede ocurrir que haya deudas que al 31 de mayo no estén pagadas, que se hayan pagado en junio, y cuando la empresa presente su solicitud en julio, diga, oiga, esto me vale a mí como justificante. Vale, es verdad que hay una contradicción y es así. Y es como están diciendo en varias ocasiones a lo largo de esta webinar, se está diciendo, si la deuda al 31 de mayo está pendiente de pago y la empresa la ha pagado en junio, podría ser como justificante para la subvención. Ahora bien, una nómina que es de mayo, que se paga siempre en junio, considero que ahí no ha habido ni deuda, ni ha habido pago pendiente. Es la práctica habitual del gasto ese, que la empresa siempre lo realiza al mes siguiente, que no es lo mismo que otra, por ejemplo, una factura que hubiera venido desde el mes de febrero y que la empresa lo ha pagado ahora en junio y le podría valer. ¿Vale? Entonces yo creo que lo de las nóminas, igual que hay alguien que ha planteado los seguros sociales, yo considero que tampoco, porque los seguros sociales del mes de mayo todos sabemos que se pagan al mes siguiente. Entonces, está pagado en junio, está pagado en su debido momento. No ha habido ni un pago pendiente ni ha habido deuda. Es el procedimiento habitual en el que siempre se paga. Vamos a ver, yo creo que lo importante aquí es el orden de antigüedad, de verdad. Estamos hablando de la deuda muy reciente y no hablamos de las deudas anteriores y no hablamos de los préstamos, etcétera. Es decir, hablemos del orden de prelación, hablemos de las deudas que ustedes tienen pendientes y que tenían pendientes al 31 de mayo. La nómina de mayo, bueno, pues están muy saneadas las empresas que solo pueden aplicar a esta subvención lo que es el pago de la nómina de mayo. Pues en ese caso, bueno, pues solicítenlo y lo vemos, pero realmente lo importante son las deudas antiguas. Ya, pero si no tienen, vamos a ver, que yo entiendo que es lícito que cada uno vaya a intentar tener la máxima ayuda posible, y dentro de la máxima ayuda posible, dentro de la regla del juego que tenemos, yo recomiendo que se ponga. Siempre que esté pendiente el 31 de mayo, que es lo que pone el decreto, y está pendiente a 31 de mayo, esa devenga en ese periodo, póngase. Y no, o sea, yo así después entre algún criterio que haya que matizar, pues lo veremos, pero yo lo que está claro es que esté generada entre el 1 de marzo de 2020 y el 31 de mayo de 2021 de contratos anteriores al 13 de marzo, y que esté pendiente pago al 31 de mayo. En otras comunidades autónomas han puesto que estén pendientes de pago en el momento de la solicitud. Pues eso lo han puesto en otras comunidades. Nosotros hemos querido ser más flexibles y dar esta cobertura, y lo hemos hecho a propósito. O sea, que lo hemos hecho a propósito. Entonces, precisamente para cubrir estas cosas. Entonces, no compliquemos. Sí, Ana, y la última pregunta. ¿La hora de la apertura es a las 12 de la noche del día 30? O sea, a la que vamos a pasar una noche sin dormir, ¿no? 00 a las 0000. O sea, que te digo que vamos a pasar una noche. Pues muchísimas gracias. No, pero creemos que va a haber suficiente importe para todos. O sea que vamos a poder atender a todo el mundo. Estamos convencidos de que la plataforma no va a dar los problemas que dio la otra vez, ¿vale? Bueno, pues muchísimas gracias. Hemos hecho nueva para que no dé problemas, o sea que... Sí. Bueno, muchísimas gracias a todos por vuestra ayuda. Hola, buenos días. Buenos días. Hola. Perdonadme, con el orden, Guillermo, si me puedes ayudar con el orden de la gente que levanta la mano o piden el orden, por favor, porque es que... Pues insisto en lo que os decía antes, voy a seguir leyendo las preguntas. Yo entiendo que cada uno quiere contar su caso, pero para eso tenemos también los servicios de asesoramiento de los puntos de acompañamiento empresarial, el servicio de atención que tenemos. Hacemos una cosa, ¿podéis ir escribiendo las preguntas en el chat? Si es que hay un montón, Ana, creo que está tratando de decir Guillermo. Un momento, que tenemos tiempo, no nos agobiemos, o sea, tenemos tiempo para responder las máximas de las que podamos. En el caso que sigamos el orden. Un momento, en el caso que queden algunas sin contestar, como las vamos a tener por escrito, o bien os contestamos directamente a la persona que la hace, o las incluimos, si no están ya respondidas a las preguntas frecuentes, las incluiremos las preguntas frecuentes. Y además tenemos un correo electrónico para preguntas, dudas concretas, y un teléfono al que nos
Os digo por tranquilizaros a todos, ¿vale? Pero claro. que hay aquí escuchando que te haya hecho vuestra pregunta. Ana, de todas formas, Ana, no quería hacer una pregunta, solo hacer una aportación. Dime. Antes se ha hablado de las nóminas. Luis Zamorano, tú has dicho, no sé si se pueden contar con las nóminas o con los seguros sociales que no se paguen. Y digo yo que si los seguros sociales no se pagan, entramos en deuda. Tenemos deuda con la seguridad social, con lo cual... No he dicho eso. No he dicho eso, no. He dicho que el decreto está planteado para que se considere como subvencionable los pagos pendientes y las deudas contraídas por la empresa. Discúlpame, Luis, pero yo creo que este tema ya lo hemos debatido. Hay otras preguntas. Este tema, si queréis, aquí lo vemos. Es que si no nos enroscamos solo... Sí, pero que no lleve a confusión lo que ha dicho esa persona, que yo no he dicho eso. Es decir, se me habrá entendido mal porque no he dicho eso. Bueno, pues yo lo único que quería decir es que, lógicamente, que si se tienen deuda, si no se pagan los seguros sociales, tenemos deuda con la Tesorería General de la Seguridad Social, entonces no podemos pedir esta ayuda. Claro, que la deuda con la Seguridad Social que esté aplazada y que corresponda a esos pagos también se puede incluir. Todas las deudas que estén comprendidas entre el 1 de marzo de 2020, 31 de mayo de 2021, que estén pendientes de pago el 31 de mayo de 2021, entran. Perdonadme, vamos a intentar seguir, Guillermo, si me haces una... Indica solo aquellas que se repitan más, ¿vale? Sí, bueno, es difícil, hay más de 90 preguntas. Vale. Hay gente que pregunta por si la gente, los autónomos del campo, las empresas agrícolas, entran en la línea de subvención. Es algo que se repite. Consultar, por favor, consultar vuestros CNAE que viene en la página web informativa, ¿vale? Hay algunas actividades ganaderas que, sobre todo por el contacto con el canal Oreca, han tenido muchas pérdidas, están incluidas, pero en ese caso, si tenéis dudas, lo importante es que consultéis el CNAE. El listado de CNAE está en la página web. El CNAE, y además, y si tenéis dudas, os recomendamos que la pidáis, porque ya nos dirá agencia tributaria si está dentro o no está dentro de los CNAE subvencionables, ¿vale? En caso de duda, como es sencilla, pues os recomendamos también que la pidáis. He visto alguna pregunta por ahí. Yo no sé exactamente en qué régimen están el sector agrícola, pero si están en estimación objetiva tienen la ayuda máxima de 3.000 euros. No tienen que acreditar pérdidas. Pero si están dentro de los CNAE. Entonces, lo importante, que si tenéis dudas lo presentéis. ¿Por qué? Porque como esa información nos la va a dar la agencia tributaria, pues ya que no está dentro de los CNAE, pues diremos no es subvencionable porque no está dentro de los CNAE subvencionables, ¿vale? Y si es subvencionable, pues lo que os corresponda. Okay. De los préstamos ICO hay una pregunta que se repite y es ¿cuál es el importe que hay que tener en cuenta? ¿Si el total del préstamo o solo la parte avalada? El total del préstamo, la deuda, estamos hablando de deudas, pagos pendientes, deuda. El total de la deuda al 31 de mayo de 2021 pueden incluirlo. ¿Qué deuda tienen pendiente al 31 de mayo de 2021? Si el préstamo ha sido después del 1 de marzo de 2020. Ok. Alguien pregunta, ¿dónde está? La tenía por aquí, perdonad. Si, por ejemplo, deudas pendientes a 31 de mayo, pero que se abonen antes de recibir la ayuda, si hay que esperar a recibir dicha ayuda para proceder al pago. Esa ya la hemos respondido en 3 ocasiones. O sea, que esa la repiten mucho y la hemos respondido en varias ocasiones. Vale. Hay una pregunta, por ejemplo, que si de una factura debo solo una parte. Pues poner la parte que se debe. O sea, lo importante es deuda pendiente. No tiene por qué ser el total de una factura. A lo mejor debo el 50%. A lo mejor el propietario del local que tengo alquilado pues me ha dado una moratoria por el tema del COVID del 50% durante unos meses. Y eso viene recogido en algún tipo de documento, claro. Entonces, esa parte la podéis poner, o sea, no tiene por qué ser el 100% de la deuda. Yo puedo haber ido pagando parte de una factura y dejar otra parte pendiente. Muy bien. En el caso de una UTE podría acceder a la ayuda. Luis, ¿cómo quedó eso? Que esa pregunta la hicimos con la agencia tributaria. ¿Cómo quedó eso? UTE no, los miembros de la UTE sí. No, la UTE tiene personalidad jurídica, una forma jurídica más y ya está. Lo único que con la agencia tributaria se estuvo viendo porque los datos de la UTE, la agencia tributaria los procesa de otra manera y hubo una reunión ahí para ver cómo iba a dar la información. Sí.
pero en principio sí, porque una empresa tiene personalidad jurídica, ¿vale? Vale. Sobre el IVA hay varias preguntas. Una en concreto, si el IVA en las actividades de comercio menor se considera subvencionable. El IVA no es subvencionable en ningún caso. Si una empresa con actividades en varias comunidades autónomas presenta su convocatoria en Extremadura, sí, ¿puede añadir importes de deuda generados en otras comunidades autónomas? A ver, esos datos, las deudas. Primero, tiene que facturar más de 10 millones de euros, ¿vale? Para poder presentar... Correcto, sí, efectivamente, esa pregunta la he hecho yo, Ana. Muchas gracias por responderla. Efectivamente, mis dos preguntas iban relacionadas a empresas que tienen la habilitación de presentar la convocatoria en más de una comunidad autónoma, porque el volumen de operaciones fue superior a 10 millones de euros. Una de ellas será esa, si se decide hacer en una sola comunidad, si se pueden adjuntar facturas de otras comunidades. Y si la otra duda era si el límite máximo de 200.000 euros aplica a la empresa o aplica por cada comunidad autónoma. Aplica a la empresa. O sea, a la empresa. Yo creo que aplica a la... por eso, esos datos, por eso pedimos lo de la información de si tributan en estos forales, porque esa información es distinta de agencia tributaria, no la tiene agrupada, tiene que solicitarla aparte. Entonces, agencia tributaria ya tiene los datos agrupados por CIF, por NIF de cada empresa. Entonces, ellos van a tener cuál es la facturación global y Luis, eso es así, ¿verdad? Sí, eso es así. El tema de... Lo lógico es que esa empresa, que puede presentar en varias comunidades autónomas, lo presenta en distintas convocatorias, los datos de Hacienda a cada región se lo va a dar de manera segmentada en función de lo que ella corresponda a cada comunidad autónoma, y el límite será de 200.000 euros en la suma entre todas ellas. Y el tema de justificación de deuda, bueno, eso no es un tema que no hemos hablado, pero yo creo que aquí da exactamente igual. Es decir, en principio, bueno, sabes que tendrás que justificar deudas por al menos 200.000 euros. De dónde proceda la deuda y tal, no hay una regionalización de las mismas, ¿sabes? Muy bien. ¿Vale? Hay varias preguntas relacionadas con el alta a terceros, sobre las nuevas cuentas bancarias. Si ya no es necesario hacer alta de modelo de terceros para esas cuentas. Por seguridad recomendable poner una que ya está dada de alta, ¿vale? Pero que por fin hemos conseguido que la cuenta que figure en la solicitud sea la cuenta por la que se va a pagar la ayuda, ¿vale? Pero un detalle importante, pero la cuenta tiene que estar de alta en el sistema de terceros. Lo que no tiene que hacer la empresa es hacer el trámite de darla de alta. Es decir, lo recomendable es que presente una cuenta bancaria ya dada de alta. Si la empresa no tiene ninguna cuenta bancaria o esa cuenta bancaria en la que quiere cobrar no está dada de alta, no tiene que hacer el trámite. Desde la solicitud automáticamente se le dará de alta en el sistema de terceros. Importante, por favor, que esa cuenta sea titularidad del solicitante. Claro. Y por supuesto que la mantenga activa, ¿vale?, antes del cobro. Además, esto es requisito que se ha puesto en el decreto ley, que puede suponer pérdida de la ayuda, porque nos hemos encontrado en otros programas de ayuda en los que la empresa se le ha dado la subvención en una cuenta bancaria y cuando se le ha ido a pagar han decidido cambiar la cuenta o la han dado de baja. En este caso no se va a permitir, entonces es importante que se mantenga eso. No se va a demorar mucho tiempo desde que se apruebe la ayuda hasta que se tramita el pago, por lo cual entendemos que no debe haber ningún problema para que la empresa mantenga activa la cuenta. Muy bien. Sobre la Excel que tenemos en la web, hay preguntas. Una es, por ejemplo, si se incluye la totalidad de las deudas o solo el importe a las que tengo derecho en función de la facturación. Es decir, hago la relación de todo. Requisitos. Por orden de antigüedad. Pueden incluir todas las que quieran. Nosotros les recomendamos, como dijo la directora general hace un rato, de que incluyan todas las deudas que cumplan los requisitos del decreto ley. Luego ya veremos, otra cosa será el cálculo que salga de la ayuda. Será la menor de las dos cifras, es decir, o bien el importe de la deuda, y si el importe de la deuda es mayor que la subvención concedida según la regla de cálculo, se le concederá la ayuda concedida según la regla de cálculo, y si las deudas son menores de la ayuda que les resulta de la regla de cálculo, será el importe de las deudas. Muy bien. Sobre la compatibilidad de esta ayuda con otras ayudas recibidas anteriormente,
ley de subvenciones, un mismo gasto o un mismo concepto no se puede justificar en diferentes subvenciones. Es decir, tienen que ser conceptos de gasto que no se hayan aplicado a la justificación de otras subvenciones. Ahora, compatibles son, claro que son. Perfecto. ¿Las entidades sin personalidad jurídica pueden solicitar la ayuda con el certificado del representante de dicha entidad? Las entidades sin personalidad jurídica entiendo que estamos hablando de comunidades de bienes, ¿no? Entonces, en este caso, la podría pedir perfectamente la comunidad de bienes. No se pide nada específico, no como otros decretos que se pedía también documentos específicos de los comuneros, ¿no? Aquí solamente bastaría la comunidad de bienes y tendría que ser presentada por la certificado de firma electrónica del representante de la comunidad de bienes. Muy bien. Si o una persona, empresa... perdón, o entidad en la que delegue el representante de la comunidad de bienes. Bueno, sí, claro. Ok, sobre CENAES y CENAES que están incluidos y no incluidos en el listado. Si una empresa tiene 2 CENAES y uno no está incluido en el listado, a la hora de calcular el rendimiento, ¿se tiene en cuenta el de las 2 actividades o solo el del CENAE que sí que está dentro del listado? Yo creo que de los 2, pero ese dato no lo va a dar la agencia tributaria. Es decir, yo creo que si hace una única declaración, sea de IVA o de IRPF, según el régimen en el que esté, los cálculos se harán en base a la declaración que haya presentado, siempre y cuando realice actividad en alguno de los CENAE incluidos. Muy bien. Yo creo que de esto ya habéis hablado, pero quizás no esté mal incidir que es si las facturas pendientes tienen que estar contabilizadas y declaradas de alguna manera, aunque no se hayan pagado. Hombre, si son facturas, habrás declarado el IVA, teniendo en cuenta que estamos en julio y ya se han hecho todas las declaraciones de IVA de los periodos que estamos hablando. Entiendo que si son facturas habrán hecho sus declaraciones, están en sus declaraciones correspondientes. No entiendo, o sea, lo de contabilidad. Sí, que debe existir el gasto y debe estar reflejado claro, en algún... Claro. Vale. Hablan también sobre el procedimiento de concesión. ¿Cómo sería? Si tengo la concesión de la ayuda, pago a la empresa, me dais la ayuda, pago luego a la empresa. ¿Cuál es el flujo, digamos? ¿Justifico? El flujo, lo primero, el día 1 de julio, o sea, hoy preparar el Excel. Y comprobarlo de que tengo el certificado, de que estoy al corriente con una agencia tributaria y revisar el número de la cuenta. Eso es lo primero. A las 00:00 del día 30 por la noche, del 30 al 1, entrar en la plataforma y presentar la solicitud. Una vez se presenta, esto es una plataforma que se ha hecho de forma automática, recopilamos los datos porque veis que es muy, muy sencilla, solo hay que entregar el Excel. Recopilamos los datos, nosotros le hacemos un envío de unos campos determinados que nos pide la agencia tributaria que se los enviemos. Ellos a la semana se comprometen a devolvernos los datos que ellos tengan de esos campos que nosotros le mandamos, de esos NIF o de esos solicitantes que nosotros le mandamos. Con eso la propia plataforma procesa los datos, sacamos la resolución y con el momento de la resolución va el pago, o sea que tardará después lo que sea entre las que salga la resolución de las ayudas, un día o 2 días en el pago de la misma. Y después el propio decreto marca que hay 2 meses de plazo para que una vez se cobre, o sea, una vez el dinero en la cuenta que habéis indicado, tenéis 2 meses para pagar esas deudas que indicáis y entonces tenéis después 1 mes más para poder presentarnos la justificación, que se hará también en la misma plataforma. Muy bien. Las empresas que funcionan... Miguel Ángel, si no te importa, podríamos responder en la línea que llevamos. Perdón. Por seguir respondiendo al conjunto de, como decís vosotros en el chat, genéricas. Perdón, adelante, perdón. Sí, los que no vayan, o sea, las empresas que van por módulos, quizás son conceptos que hay que diferenciar. ¿Cómo acreditamos las deudas? Pues igual que los demás, cogéis el Excel y rellenáis el Excel. Exactamente igual. Todo el mundo acredita la deuda igual que los demás. Solo hay una forma de acreditar la deuda, es rellenando el Excel.
Muy bien. ¿Los leasing se consideran deudas subvencionables? Leasing es un alquiler, no es un... Pero si es una cuota impagada, sí. Si a la entidad del leasing no le has pagado una cuota, entendemos que es una deuda de carácter financiero y entonces sí podría ser. Disculpa, buenos días. Esa pregunta la había hecho yo porque hay determinadas empresas que en lugar de recurrir a los préstamos ICO, recurrieron a préstamos por leasing para la adquisición de vehículos para las empresas. Lo que pasa que habiendo comprado un vehículo fecha, o sea, el contrato es anterior al 13 de marzo, el 13 de marzo entra la pandemia y se han visto en una situación un poco dificultosa. Entonces, a través de los préstamos por leasing se han encontrado unas condiciones en algunos casos más beneficiosas que los propios ICO. Entonces entiendo que si los ICO están incluidos también estarán incluidos los leasing, ¿no? Porque la finalidad es la misma, el pago de una deuda en un leasing es un arrendamiento financiero. De un capital para el pago de una deuda con la casa en la que han comprado el vehículo. ¿Pero tú te refieres a cuotas de leasing que hayan dejado de pagar desde el 1 de marzo por el tema de la pandemia o a lo que es la amortización de la operación de leasing, como estamos hablando de los ICO? Es decir, es que hay que diferenciar dos cosas. Con el tema de los préstamos, además, hay un tema que no hemos hablado y que se ha planteado en alguna ocasión y que quizás es el momento también para contarlo y a lo mejor tenemos que ver lo que tú estás enfocando en el leasing. Se consideran, con los préstamos puede haber dos situaciones, es decir, puede haber una situación de alguien que ha formalizado un préstamo después del 1 de marzo del 2020, ICO o no ICO, es decir, después del 1 de marzo del 2020, es una deuda contraída por la empresa. Imagínate que se está atendiendo las cuotas o incluso está todavía en periodo de carencia y se debe todo el principal, sería subvencionable porque se considera que una deuda contraída por la empresa, ¿vale? Imaginemos que una empresa tiene formalizado un préstamo de hace 3 años, formalizó un préstamo para financiar la compra de una nave o de la maquinaria o de lo que fuera, ¿vale? Y ha ido atendiendo sus pagos y a partir del 1 de marzo ha dejado de pagar 2 cuotas, 3 cuotas, no sé, algunas cuotas. Sería subvencionable el pago, o sea, de esas cuotas que se deben, porque sea un pago pendiente a un acreedor financiero, no la cancelación del préstamo, porque el préstamo está formalizado con carácter anterior, o sea, con anterioridad al 1 de marzo. Pero sí se considera subvencionable si entre el 1 de marzo del 2020 y el 31 de mayo del 2021 hay algunas cuotas que no se le ha pagado al banco, ha entrado ETA, entonces eso sería pago pendiente a un acreedor financiero. Es decir, el tratamiento es diferente en un caso u otro. En el tema del leasing, no sé si te he entendido bien el planteamiento tuyo, no sé si te refieres a operaciones de leasing que se han hecho después del 1 de marzo del 2020, ¿vale? Sí. Que se están atendiendo o no y que en principio, a ver, si lo que es un leasing financiero y tal, para atender deudas, hombre, yo no me atrevo a decirte ahora un sí rotundo, pero lo podríamos estudiar y darte alguna respuesta, porque yo pienso que quizás podría tener una similitud con lo que estamos hablando, ¿vale? Ese planteamiento nunca se nos había hecho y entiendo que luego para nosotros también podemos... Es que yo tengo conocimiento, por ejemplo, de empresas que se acogieron a esta modalidad principalmente para la adquisición de vehículos para la empresa, ¿vale? A partir del 1 de marzo vieron la posibilidad de los ICO, pero aún así les salió más rentable la figura del leasing porque era menor el interés que les cobraban. Entonces, es un contrato que entra en plazo porque es a partir del 1 de marzo y anterior al 13 de marzo, ¿vale? O sea, está en ese periodo el contrato, ¿vale? Y es un préstamo bancario, es un alquiler financiero para sufragar esa deuda. ¿Pero el plazo del leasing es hasta el 31 de mayo? El leasing seguirá. Lo que es subvencionable, igual que los ICO, sería el periodo... Es que la diferencia del ICO es que no es un ICO de inversión. Por eso aclaro yo antes que ojo con los diferentes ICOs que hay. Porque hay ICO circulante, que es el que tiene el aval del gobierno, que sacó las líneas que sacó el gobierno para la época de la pandemia. Aquí estamos hablando de los efectos de la pandemia, ¿vale? Claro.
Entonces, si yo normalmente me dedico a alquilar coche y me dedico a comprar coche con leasing y alquilar vehículos, esa es mi actividad normal, y si efectivamente el banco me ofrece una operación a un interés mejor, pues yo, estupendo, porque con la pandemia efectivamente las entidades han dado una serie de facilidades que no había en otros momentos, pero yo entiendo que tiene que ser deuda pendiente el 31 de mayo, pero del que se ha generado entre el 1 de marzo y el 31 de mayo. O sea, no para operaciones, yo ahora me compro una nave en marzo como inversión. No sé si me explico, y ahora con esto pago la inversión. Yo entiendo que las cuotas pendientes de pago a 31 de mayo y devengadas con anterioridad sí serían. Claro. Pero cancelar el leasing, por ejemplo, cancelar ese leasing, entiendo que no. Claro que no. Vale, si no os importa, sigo con preguntas que afectan a todos. Y hay una, quizás de base, que es que estamos hablando de CENAE o de IAE. En Hacienda dan el IAE y el CENAE es de Seguridad Social. ¿Pueden decirme cuál prima? Hacienda tiene un conversor de IAE-CENAE. O sea, Hacienda tiene yo su correspondencia entre los IAE y los CENAE perfectamente. Ante la duda soliciten, por favor. Exacto. ¿Eh? Si ustedes creen que están incluidos, pueden solicitar. Y si tienen dudas, solicítenla. Eso es. Muy bien, también preguntan, vuelven a la Excel, ¿cómo se anotaría una parte del total de la deuda de una factura que se debe? Pues pone el número de la factura, como ahí puede rellenar, y dice, por parte no pagada. No, pongan el importe, es decir, pongan el número de la factura, si la factura es de 20.000 y deben 5.000, y en el importe pongan 5.000. Tengan en cuenta, por favor, que a la hora de justificar van a tener que hacer una cuenta justificativa simplificada y van a tener que acreditar el pago bancario de esa factura, sea total o parcial. Y el pago bancario a partir del 31 de mayo. Entonces, por favor, en eso tengan mucho cuidado, porque luego no solo es la solicitud, luego no solo es la declaración, luego lo tendrán que justificar. ¿De acuerdo? Por un importe al menos de la ayuda concedida. Tendrán que justificar pagos por el importe de la ayuda concedida en el mismo orden de prelación que han puesto en la relación de deudores y acreedores, que es el orden de antigüedad que establece el decreto ley. Hay una serie de preguntas que está relacionada con los conceptos que son subvencionables. Una es, ¿se puede destinar el importe concedido para el pago del impuesto de sociedades? Y si los aplazamientos de Hacienda y Seguridad Social están consideradas como deudas. Sí. Aplazamientos que el devengo se haya producido entre el 1 de marzo de 2020 y el 31 de mayo de 2021, sí, porque es una deuda. Al final, es un aplazamiento, no deja de ser una deuda que tienes con la Seguridad Social o con Hacienda. Entonces, aplazamientos concedidos que correspondan a esos periodos, sí. Aplazamientos concedidos. Claro. ¿Y en el caso del impuesto de sociedades? El impuesto de sociedades del año 2020. No sabría decirte en concreto, no aparece en la pregunta, pero entiendo que sería el correspondiente al año anterior. A ver, si no tiene aplazamiento, no está al corriente, si no lo ha pagado en su plazo, por lo tanto no puede solicitar la ayuda. Es decir, una cosa son los aplazamientos, otra cosa son las deudas que tengan con la Seguridad Social o con la Hacienda Pública, autonómica o estatal. Si no está al corriente en sus obligaciones fiscales, difícilmente... Yo entiendo que la pregunta va más, quizás sea el impuesto sobre sociedades que se liquida ahora del año 2020. Entiendo que eso todavía no es una deuda y no sería subvencionable. Claro. ¿Y hay que estar al corriente con el OAR? Sí. Bueno, el OAR... OAR es diputación, no. No, el OAR es que el OAR puede ser el organismo por el que se cobran algunas de las cosas. Entiendo yo que... A ver, el OAR, si se refiere a las deudas con diputación, en principio ese tipo de administración no se contempla en la ley de subvenciones, es comunidad autónoma, administración general, o sea, agencia estatal, tributaria y seguridad social. Otra cosa es que una empresa tenga una deuda con la comunidad autónoma y esté ya en la vía ejecutiva para el cobro en el OAR, pero no es una deuda con el OAR, es una deuda con la comunidad autónoma. Otra cosa es que la deuda con el OAR esté en ejecutivo y haya un embargo y haya comunicado a la Junta de Extremadura que si va a pagar, que le embargue esa parte. No, eso es otro tema, ¿vale? O sea, que en ese caso, a ver, si tiene una deuda con el OAR, pero está al corriente con la Seguridad Social
con Hacienda y con la agencia tributaria, puede solicitar la ayuda. Otra cosa es que cuando le llegue la ayuda a su cuenta, pues si tiene algún embargo de otra entidad, pues entonces no cobre el total de la ayuda. No. A Jerónimo le voy a silenciar si no le importa, que parece que no. A lo mejor superando ya, nos han concedido esta línea de ayuda, mi empresa ha tenido un importe superior de 20.000 euros. ¿Cómo va el informe de auditoría que hay que presentar posteriormente? Si me permitís, tienen que hacer un informe de auditoría con un auditor inscrito en el ROAC. Cualquier auditor sabe si está inscrito o no, ¿eh? Es decir, que simplemente que esté inscrito en ese registro de auditores. Y el informe de auditoría es muy sencillo, tiene que presentar una cuenta justificativa donde ponga la relación de las deudas y los pagos que ha hecho, y el auditor auditará que efectivamente esas facturas eran correctas y que esos pagos han sido correctos, y emitirá un informe de que ha verificado esa cuenta, esa justificación. Los criterios establecidos en el decreto ley. Eso, el auditor tiene la obligación de hacer esa verificación y visar esa cuenta. Y en ese momento se acaba el problema ya. Es decir, ya está justificado. En esta línea, una persona pregunta si una empresa tiene derecho a más de 20.000 euros en la línea de ayuda, según los cálculos, pero solo puede justificar 14.000 como deudas. ¿Ha de hacer informe de auditoría igualmente? No. Cuando el importe de la ayuda es menor de 20.000 euros, cuenta justificativa simplificada es cuando la ayuda es superior a 20.000 euros. Cuando lo que le ingresan en su cuenta del banco es más de 20.000 o más. Bien. Esto lo hemos hablado antes, lo comentaba Nerea, pero bueno, trasladarlo un poco a la Excel. Las moratorias de los leasing, ¿cómo se anota en la Excel? ¿Por total aplazado? Deuda pendiente 31 de mayo. Es que los leasing, cuidado con los leasing, es que lo de los leasing ya lo he dicho, que si son de inversión no... Vale. Si una empresa cierra antes de junio del 2022, ¿se aplica el principio de proporcionalidad? Creemos que no. Creemos que el gobierno pone que hay que cumplir, esos son requisitos ineludibles. Tiene que mantener su actividad hasta el 30 de junio del 2022. O sea, que no se aplica. Habría criterio de proporcionalidad en caso de jubilación, incapacidad temporal del empresario o del autónomo. Ahí sí se podría aplicar el principio de proporcionalidad, pero en el caso en otros casos no. Es decir, tiene que mantener la actividad hasta el 31 el 30 de junio del 2022. Bien. Esto lo ha tocado creo que Ana al principio, y es explicar un poco la fórmula para el cálculo de subvención cuando hay una bajada superior al 30% y la asignación del 20 o del 40% en función del número de trabajadores. Quizás también ahí está el uso de la calculadora que tenemos en la página, que lo puede simplificar, ¿no? Vale, sí, vamos, que lo hemos explicado. Si ha bajado más del 30%, es decir, si ha bajado un 35%, pues el 40% se aplica sobre ese 5%, que es lo que por encima del 30%, ¿vale? Sobre el 5% de la facturación de 2019, del volumen de operaciones del 19, ¿vale? 5% si es 1 millón en el 2019 y es un 5% lo que ha bajado, pues 5% sobre el millón, y a eso le aplico el 40% en el caso de tener menos de 10 trabajadores o el 20% en el caso de tener más de 10 trabajadores. Y tenemos la calculadora en la página web que os va a resultar más fácil. Sí, es muy sencilla. Hablan también de las pólizas, si se cubre solo el capital pendiente de pago a fecha de 31 de julio o el total de la póliza. Lo que esté pendiente de pago, lo que sea deuda. Si yo lo tengo en el banco, no lo debo. No he dispuesto, no lo debo. Es deuda pendiente. Muy bien. Alguien pregunta cómo se justifican las desviaciones entre la Excel de la solicitud y el destino final de la ayuda a la hora de la revisión por parte del auditor. No debería de haber desviaciones.
Eso es un tema importante, no debería de haberlas. Es decir, tiene que tener la empresa claro cuáles son sus deudas y pagos pendientes, consignarlas ahí y cuando reciba la ayuda destinarlas a sufragar eso que ha puesto en la hoja Excel. Esta pregunta es genérica y es para todos, independientemente del volumen de la subvención concedida. Tenemos que justificar el pago de las deudas solicitadas y qué plazo tenemos. Y repítelo tú, que lo dije yo antes. A ver, si una vez que se reciba la ayuda, tiene un plazo de 2 meses para abonar las deudas y pagos pendientes que haya puesto en la hoja Excel. Y una vez pasado ese plazo, tiene 2 meses adicionales para justificarlo. Si es inferior a 20.000 euros, mediante una cuenta justificativa simplificada. Si es superior a 20.000 euros, mediante el informe de auditor que acompañará a la cuenta justificativa simplificada. Es decir, 2 meses para pagar, 2 meses adicionales para justificar. Vale. Una empresa comenta que está en estimación directa simplificada. ¿En qué caso estaría su solicitud? ¿En qué supuesto? Supongo que se refiere a que de dónde se van a sacar los datos del volumen de operaciones. Pues en principio, si no es a través del IVA... el IRPF. Si es del IRPF, si por ejemplo estamos hablando de una actividad de comercio minorista y tal, solamente tiene una diferenciación que son los que están en el régimen objetiva, que son los módulos que se llaman así. Que eso... Los de estimación objetiva, agencia tributaria tiene vuestros datos o bien por declaración de IVA, o bien por el IRPF, o bien por el impuesto de sociedades. Como tienen todos los modelos de tributación, ellos usarán el modelo donde venga consignada esa información y será la que nos traslade. Vale. Se pide aclarar un punto, si no os importa os lo leo tal cual. Nuestra duda es con respecto al artículo 21, ayudas del Estado. ¿Qué ayudas se deben contemplar aquí? Si se incluyen los préstamos ICO, ¿qué importe hay que tener en cuenta? ¿El total del préstamo o solo la parte avalada? Eso lo hemos comentado antes. Pues ninguna de las dos. En el tema de ayudas de Estado, lo que se trata de comparar es que no superan determinados límites que establece la normativa comunitaria. En un préstamo ICO, la ayuda no es ni el préstamo, ni el formalizado, ni el avalado, sino la subvención equivalente neta que supone que el Estado le dé una garantía. Creo que en el documento que formaliza con el ICO ya le dicen la cuantía exacta de la subvención equivalente neta. De todas formas, en caso de subvención bruta equivalente. O sea, no sé qué he dicho, vale, pero eso que dice Ana es lo que he querido decir. No sé si me ha salido otra cuestión. ¿Vale? Que no es exactamente lo mismo, es decir, o sea, tú formalizas una operación de 100.000 euros, de los cuales tienes un aval del 80%, no sé qué, no son 80.000 euros de ayuda, porque por el final el préstamo lo tienes que devolver. Esa garantía se calcula una subvención equivalente, que sería la cuantía que habría que consignar. Creo que cuando se formalizan con el ICO ya te informan ellos, porque es importante que las empresas tengan controlado ese dato para ver que con acumulaciones de otras ayudas pues no superen límites, por ejemplo, límites que dice la normativa comunitaria, ¿vale? Muy bien. Las nóminas de los administradores impagadas a 31 del 5 ¿se pueden incluir como gasto subvencionable en la Excel? Entiendo que sí. Es una nómina. Entiendo que sí. Si es una nómina especial que hacemos en el mes de mayo, pues un poco rara, pero vamos, que si es la nómina habitual y está pendiente de pago, cumple los requisitos igual que los demás, sí. Trabajador más, entonces, aunque sea el administrador. Claro, también se habla del cambio de actividad 2019 a 2020 y en 2021. Aquellos empresarios que en 2019 realizaban una actividad en 2020 y en 2021 otra distinta, ¿podrían acceder a la subvención por cambio de actividad? El decreto pone que ha realizado actividad en 2019 y 2020 de los escenarios contemplados en el decreto. Vamos a ver. Si yo entiendo que si una empresa tiene una actividad nueva e inicia su actividad a partir del 1 de enero del 2019, se le aplicaría la regla de empresas que han iniciado su actividad a partir del 1 de enero del 2019. Es decir, que no ha tenido el ejercicio completo y los ejercicios completos en el año 19 y en el año 20, pues esa regla se aplicaría, desde mi punto de vista, la regla de empresas que han iniciado su actividad con posterioridad al 1 de enero del 2019. Por lo tanto, tendrían un máximo de 3.000 euros en el caso de estimación objetiva y hasta 20.000 euros en función de las deudas
el resto de los casos. ¿Las aportaciones de socios para financiar la deuda o inversiones serían subvencionables? Buena pregunta esa. Perdón, yo no lo he oído. Es que... Las aportaciones de los socios para financiar la deuda. Vendrán documentadas. Yo entiendo que la deuda que esté documentada y justificada, sí. O sea, que esté documentada y justificada. Es lo que dije antes. Es decir, tiene que estar documentada. Los préstamos entre personas y tal, personas físicas o aportaciones en este caso, si está documentado, pero no un documento privado que hagan ahora, insisto. Tenía que estar... Yo creo que en las preguntas frecuentes, Luis, está resuelto. Sí, creo que sí. En el sentido de que esas deudas que no sean con entidades financieras tienen que estar documentadas y si no hay un documento notarial, al menos tiene que haberse liquidado el impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos públicos. Eso es. El Real Decreto permite solicitar la subvención para facturas pendientes de pago a 31 de mayo de 2021, que puedan estar solicitadas para otra ayuda siempre que no alcancen el 100% del importe de la factura. No sé si me he explicado bien. No, nada, no he enterado de nada. Sí, disculpad. Si no se han subvencionado al 100% en otra ayuda. Claro, sí, exacto. Vamos a ver, como regla general y por ley de subvenciones y por normativa de subvenciones, un gasto que esté justificado en otra subvención no puede justificarse en esta. Supongo, Manuel, que lo que quiero referir, imagínate que alguien deba, yo qué sé, 15.000 euros a un proveedor y ha recibido una ayuda del decreto ley 1 de 2.500 euros. Y aquí ahora tuviera derecho a 5.000. 2.500 euros más 5.000 son 7.500. Esa factura que es de 15.000 podría justificar parcialmente a una o a otra. Ahora, lo que no podría es el mismo importe a dos líneas de ayuda. Es decir, son compatibles, pero sin superar el gasto, obviamente. Yo no me refería estrictamente, Luis, al decreto ley nuestro 1. Sí, bueno, en general, he hecho. En general, he hecho cualquier ayuda, ¿no? Claro, no. He hecho ese ejemplo para que se entendiera porque es muy reciente el nuestro. Tú lo has explicado mejor que yo. Pero yo creo que es eso. Digo yo que si esa es la pregunta, esa sería la respuesta. En el supuesto de un contrato firmado dentro de los plazos estipulados, con fechas estimadas de pago, pero no se llegó a emitir la factura, ¿se consideraría subvencionable? Creo que lo hemos hablado antes, es decir, la factura tiene que existir al 31 de mayo y estar pendiente. ¿Cómo se cotejan en la Excel o en el Excel las facturas de las que ya se ha emitido pagarés? Si está pendiente de pago, no da igual que sea pagaré. O sea, si se ha emitido pagaré y se ha pagado el pagaré, o sea, ya no está pendiente de pago. Sería una factura con un pago parcial. Permíteme, Ana, vamos a ver. En la Excel no hay que acreditar los pagos. Los pagos se acreditan después, en la justificación. En la Excel, ahora en el momento de la solicitud, lo que tienen que acreditar son las facturas, gastos pendientes de pago. Si, lógicamente, lo que ha dicho Ana, si está pagada por cualquier procedimiento, pues no se puede reflejar, evidentemente. Ahora, si está pendiente de pago, sí. Si hay una parte pendiente de pago, o sea, una factura. Yo he hecho 3 pagarés y he pagado 1 y me quedan 2 pendientes, pues me queda pendiente esos 2. O sea, de esa factura la parte pendiente son los 2 pagarés o 1. O sea, la parte que no esté pagada al 31 de mayo de 2021. Bien. Yo creo que esta también algo hemos comentado. En el caso de una persona única que tiene su negocio de casa rural que no ha recibido ganancia, es decir, su sueldo como cualquier trabajador durante 15 meses, ¿puede entenderse eso como una deuda y se podría incluir la ayuda para pagar ese sueldo que no ha existido? Vamos a ver. Una cosa, estamos mezclando ahí cosas diferentes. Una cosa es digamos, los beneficios de la sociedad, lógicamente, o de la empresa, y otra cosa son los salarios. Es decir, no ha tenido beneficios. Esta ayuda no va dirigida a subvencionar los beneficios no recibidos. Los beneficios de la sociedad no recibidos, los beneficios del autónomo. Si lo que tiene es un sueldo reflejado que no ha cobrado, sí, pero no los beneficios no recibidos. Para esto no está destinada la ayuda.
Vale. El tema del ICO, si veis un poco el chat, sigue ahí pendiente y van surgiendo nuevas preguntas porque parece que no queda muy claro, ¿no? Un comentario, no queda claro, no entiendo. Pide un ICO para atender las deudas de acreedores, proveedores, trabajadores. ¿Solamente debo el ICO? ¿Se subvenciona o no? Sí, rotundamente sí. He quedado clarísimo. En concreto he dicho exactamente esa frase. Si yo con el ICO he pagado todas las deudas de acreedores y proveedores y solo me queda de deuda el ICO, pongo el ICO, lo que me quede de deuda del ICO. Pero hay una pregunta, ahora la veo, es decir, los intereses. Vamos a ver, los intereses, si están pendientes de pago y se han devengado con anterioridad al 31 de mayo, sí, si no, no. Es decir, si usted ha pagado los intereses de su préstamo ICO, ha ido pagando los intereses, si ya los tiene pagados, no son elegibles. Es decir, si es elegible la amortización total o parcial de ese préstamo. Bien. La deuda que tengo con el ICO, o sea, con el préstamo, con el banco de un ICO o de cualquier otro préstamo a 31 de mayo. ¿Cuál es mi saldo de préstamo, de deuda de este préstamo en el banco a 31 de mayo? Ese saldo es el que tengo que poner. Vale. Hay una empresa en paralelo que pregunta, nosotros tenemos 2 préstamos con aval público, Extraval más ICO. ¿Cómo debemos repartir el importe de ayuda recibido entre los 2 préstamos? Pues yo en este caso el orden lo pondría por antiguo. El primero que se haya pedido lo pondría como estamos hablando por orden de antigüedad, pondría como atender primero el más antiguo y después el siguiente. Claro. La prelación es por orden de antigüedad de la deuda, claramente. El que se haya recibido antes es el que primero que hay que amortizar. Muy bien. De esto creo que también, a lo mejor ya empezamos a repetir preguntas. En el caso de una persona jurídica en el que tenga varias actividades, unas sujetas y otras no a subvención, ¿cómo se calcularía? Vamos a ver, nos lo va a dar la agencia tributaria. Vale. Si una empresa o un autónomo está en esa situación, que solicite la ayuda. Ya nos dará los datos la agencia tributaria. Muy bien. Una persona pregunta ¿cuándo va a estar el formulario de la subvención en Internet? El 1. El día 1. 0 horas del día 1. Al 0. Muy bien. Pues quizás, como ya empezamos un poco a repetir las preguntas, no sé, vosotros sois los que le estáis respondiendo, quizás podíamos recordar la página web, el teléfono de información, el correo de resolución de dudas que tenemos. Yo creo que os invitamos a echar un vistazo a la página web, a leerla con dedicación, con calma y mandarnos las dudas que tengáis. Si veis en la diapositiva que está presentando Ana, ahí tenéis la página web ayudasolvencia.juntaes.es. Tenéis acceso a la documentación, a la normativa, a la calculadora. Hay un descargable con preguntas frecuentes. Tomaremos nota de esta que nos habéis dicho también. Y lo que queráis decir vosotros para cerrar quizás. Además me tengo que ir en 5 minutos, así que si os ha quedado alguna pregunta por ahí sin responder, por favor, aquí tenéis solvenciaconsulta@juntaes.es, hacernos llegarla. Es mejor que nos la hagáis llegar por escrito porque os pueden ayudar esas ayudas a los demás y todas las dudas que nos vayáis presentando las vamos subiendo a las preguntas frecuentes, ¿vale? Si tenéis algún problema con la plataforma, bueno, os recomendamos primero que veáis la página ayudasolvenciacovid.juntaes.es, donde os recomendamos que veáis las recomendaciones que hacemos, valga la redundancia, o sea, sobre también qué requisitos técnicos tiene que tener el ordenador, qué tipo de certificado electrónico tengo. Y en cualquier caso, si tenéis algún problema o duda con respecto a la parte técnica, tenéis aquí otro correo electrónico que es solvenciaincidencias@juntaes.es. También tenéis el teléfono 900-108-353 para resolver las dudas. Muy bien, pues si os parece bien cerramos. Muchísimas gracias a todos por participar.
Muchas gracias y seguir preguntando las dudas que tengan. Y ante la duda, lo que recomendamos que ante la duda que lo presentéis, es muy sencillo de presentar los datos, no tenéis que poneros a buscar modelos tributarios ni nada, simplemente con un certificado electrónico, la dirección del domicilio fiscal o el domicilio de la empresa, marcáis sí, no, según corresponda, adjuntáis el número de la cuenta, importantísimo, el número de la cuenta y el Excel. Y ante la duda, presentarla. Una consulta. ¿Podéis subir esta presentación al chat? Sí, tengo que terminar de pulir algunas cosas que he puesto ahí que son pantallazos desde mi ordenador, pero en cuanto que lo termine os la subimos. ¿Cómo lo haces? La subimos a la página, la vamos a subir a la misma página de Ayuda a Solver. Esto, Guillermo, se puede subir, ¿no? Sí, se lo pasamos a esta gente. De todos modos, enviaremos un mail, como tenemos vuestros datos de inscripción en el formulario, os pasaremos el audiovisual del webinar, por si alguien lo quiere repasar, y la presentación de Ana. Muchas gracias. Una última pregunta, Ana. En el caso de grupos consolidados, debe ser la matriz del grupo la que presente la subvención en nombre de las demás del grupo. Vale. Y eso está clarito en el formulario, ¿verdad? Está muy claro dónde se hace. Está clarito, sí. Vale, perfecto. No, ahí te pregunta si eres un grupo consolidado y en ese caso solo puede pedirlo la matriz. Vale, perfecto. Porque si no es la matriz, la agente tributario nos va a decir que no es la matriz, ¿sabes? Ya, pero luego dentro del grupo habrá empresas que tienen ese CNAE y otras empresas que no. ¿Me entiendes lo que te quiero decir? Ya. Ese dato nos lo va a dar la agencia tributaria. Ante la duda, presentarlo. Sí, por supuesto. Vale. Muchas gracias, Ana. Vale. Muchas gracias por todo. A vosotros. Muchas gracias a todos, Luis, Ana, Manuel, por responder. Damos por cerrado el webinar. Buen día a todos. Muchas gracias. Chao. Buenos días. Adiós.